cómo seguir siguiendo, valga la redundancia, cómo seguir hacia adelante sin parar, porque a veces uno se cansa y dice como, ya no más. Y tal vez llegaste a 100 metros antes y te paraste y te vas a arrepentir toda la vida, ¿no? Exacto. Entonces es como... Wow, qué analogía tan importante. Wow, es la primera vez que veo una analogía de esa magnitud. Hay una diferencia con una línea extremadamente delgada entre la pasión y la obsesión. 1992 fui a mis primeros Juegos Olímpicos en Barcelona. Fui a Barcelona, tenía 18 años y me enfermé. Y la distancia de 20 kilómetros no pude terminar. A los 10 kilómetros me retiré. Cuando regresé a Ecuador, había el análisis de los expertos, ¿no? Y decían, la pésima participación del cuencano Jefferson Pérez, a quien ni siquiera terminó la competencia, no deberían permitirle volver a competir por Ecuador. Punto. Soy María Cecilia Moscoso. Y yo, Pablo Pesantes. Esto es Coffee in the House. Marketing con impacto. Bueno, bienvenido Jefferson a este espacio. Estamos muy contentos de tenerte en casa y aprender hoy en esta conversación, inspirarnos y poder inspirar a todas las personas que nos van a escuchar. Uh-huh. Y esto de hablar un poco de siempre inspirarse, ¿no? Creo que al haber sido tú una persona que ha viajado tanto y que ha ido a tantos lugares a traer tantas medallas, también inspira mucho a traer para negocios o para la sociedad acá a la ciudad. La primera vez que saliste a competir, ¿qué fue lo que dijiste esto tiene que haber acá en Cuenca? Yo tengo un deseo que ya se nos adelantaron, Quito. En el año 1997 estuvo de alcalde Yamil Mawad. Y claro, con la inocencia del caso, que no tenía yo ningún conocimiento sobre el tema estructural, digo, alcalde, ¿por qué no construyen aquí un metro? Yo creo que un metro en Quito puede ser interesante. Me dijo, no, mira, lo que pasa es que esto es un casco colonial y es imposible, la tecnología no nos permite. Han pasado 30 años y ahora la tecnología sí permitió y Quito, a pesar de algunas cositas están ahí que corregir, tienen su metro. Y Cuenca, yo le veo como esta ciudad de futuro en los cuales ya no podemos pensarle la Cuenca de las 600,000 personas, sino la Cuenca, la luz de toda la región. Y así como se decía, tuve ese sueño, decía Cuenca, ¿por qué en vez de construir más autopistas no tenemos un tren que nos permita movilizar de Chaullabamba hacia acá y luego conectarnos a Sogues hacia acá, Gualaceo hacia acá? Es decir, un servicio de transporte público que permita acercar a la gente. Una de las cosas que a mí me impactó muchísimo fue cuando estuve en Brisbane, en Australia, y la mayoría de las personas llegaban con sus coches, dejaban en las islas de parqueo y de ahí se iban no es ferry porque el carro quedaba allá, se iban en un barco y utilizaban el barco como transporte público. Entonces, esas son las cosas que un día creo que sería interesante poder integrar todo un sistema a Cuenca, porque el resto de Cuenca, el tema del emprendimiento, los empresarios, mira cómo es posible que Cuenca tenga algunos de los empresarios más ricos del Ecuador y la gente dice, oye, yo sigo invirtiendo aquí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y creo que viene mucho del también entender este tipo de... Esto, justo el corazón, la plantita que uno le tiene que meter como ñeque para crecer, y que es lo que la verdad creo que como tú dices, cualquier marca personal o cualquier marca comercial necesita, pero también debemos saber que eso tiene que venir acompañado de una responsabilidad, ¿no? De seguirle haciendo siempre. Y eso es una cosa importante que creo que ha sucedido en Cuenca, especialmente en los últimos 20 años. Porque recuerdas, en los años 80, bueno, quizás tú no, todavía aún no estabas en proyecto. Aquí la mayoría estaba todavía naciendo. En los años 80, años 90 hubo un problema bastante fuerte en Cuenca y era este éxodo, porque mucha gente no había suficientes recursos económicos, necesitaba salir, ir a buscar mejores oportunidades económicas para su familia. Eso fue como a finales del siglo anterior. Pero a inicios de este siglo hubo una segunda ola migratoria, pero principalmente de hijos de altos ejecutivos que fueron tras conocimiento.
Entonces, de pronto Cuenca genera esa fusión entre recursos materiales tangibles y conocimiento. Y por eso cada vez que la gente viene a Cuenca, dice, oye, Cuenca es otro mundo, pero nos ha tocado construir y el costo no la estamos pagando nosotros, sino pagaron esas generaciones que se esforzaron. Yo conozco el caso de algunos hijos de altos ejecutivos, oye, que se iban a Europa, iban a Estados Unidos y dormían en un cuarto 2x2. Sin embargo, aquí tenían todas las comodidades, pero allá estaban en un campamento de conocimiento. Y lo mismo pasa con otros migrantes indocumentados. Cuando fueron allá, oye, dejaron el cuisito de lado, dejaron eso de llegar al cafecito de las 4, dejaron que el fin de semana hay que reunirse con la familia y hay que trabajar y trabajar. Entonces, sí creo que hay una cantidad de héroes y heroínas que han construido nuestra ciudad y nosotros solo estamos como aportando un poquito más estas generaciones. Así es. Y hablando de héroes y heroínas, tú tienes una historia increíble que me contaste en un avión cuando fuimos en un vuelo Cuenca-Quito, de cómo empezaron las Guarmis. ¿Quisieras contarnos de esto? Las Guarmis es la carrera de mujeres y en el año 2008 yo tomo la decisión de dejar el deporte. Entonces nos reunimos con un grupo de amigos y dice, bueno, ¿qué camino vas a seguir? Opción 1, convertirte en entrenador para entrenar a un grupo máximo de 5 deportistas de alto rendimiento. Opción 2, crear eventos donde puedas transformar la vida de mayor número de personas, pero no van a ser campeones olímpicos. Y en ese momento tomamos la decisión de irnos por este camino, transformar mayor cantidad de vidas. Y empezamos en Cuenca, el primer evento que hicimos se llamaba Festival Fundación de Cuenca, un evento que tuvimos el apoyo increíble desde cuando nació, desde cuando estuvo empezando el proyecto. Fue increíble el apoyo de Cuenca, de los empresarios, del municipio, del alcalde, del prefecto, del gobernador, de toda la ciudad. Es un evento en los cuales se subía a la calle Bolívar y toda la calle era miles y miles de gente y empezamos a tener reacciones extremadamente interesantes de otras ciudades capital que decían, ¿cómo logran en tan poco tiempo hacer un evento tan gigantesco en cual una ciudad se paraliza de manera positiva? Porque la economía se dinamiza, pero la gente se paraliza y es un día sin carros y toda la ciudad está involucrada en el evento. Y empezamos a construir eso. Y recuerdo que en esa emoción, ¿no? Un día mi señora madre nos invita a comer en su casa y hablábamos con mi hermano, ¿no? Mira, ¿y qué pasa con los atletas internacionales? Ya tienen la visa. ¿Y qué pasó con el artista internacional llamando el rider técnico? El estadio está listo, el equipo de seguridad, muchos temas. La transmisión en televisión, en vivo. ¿Qué pasa con las cápsulas? Porque hay que transmitirle a Cuenca la esencia, lo lindo y lo maravilloso. Eso empezamos a construir hace 20 años. Y claro, mi señora madre, que es una persona no vidente, adulta mayor, que nunca en su vida ha hecho deporte, nunca, jamás, me dice, oye, lo que tú hablas se escucha tan, pero tan emocionante. Oye, a mí me gustaría participar en un evento de ustedes. ¿Cómo le pones en línea de largada a una persona adulta mayor, problemas de sobrepeso, que nunca ha hecho deporte, con discapacidad visual, para que esté entre miles de personas con las seguridades necesarias en una distancia a 2.500 metros de altura? Pero es como cuando te mandan de tarea a la casa, ¿no? O cuando estás en la oficina y vas de tarea a la casa. Llegué al revés, salí de la casa de mi madre y llegué a la oficina. Dije, necesitamos hacer un evento para que mi madre participe. ¿Cómo? Sí, adulta mayor, no vidente, pero todas las características. Recuerdo que mi hermana Patricia fue la que dirigió el proyecto. Y después de un par de semanas nos llamaron y dijeron, mira, esto es lo que creemos que se puede hacer. Necesitamos un evento en los cuales la distancia no afecte su estado de salud. Necesitamos un evento en los cuales tenga la seguridad que ella sí tiene derecho a estar en ese espacio. Necesitamos un evento en los cuales la adulta mayor me diga, oye, permíteme yo también entender qué significa cruzar una meta, que te pongan la medalla y que la gente te aplaude y quiero saber qué es eso. Lo que nos estás pidiendo es que hagamos un evento de derechos. Estoy hablando de eso hace 14 años. Wow. Hace más de una década, Patricia Pérez
ya hablaba de organizar un evento de derechos de la mujer. Un evento en los cuales la mujer tenga su espacio, su reconocimiento y su protagonismo. Hace 14 años. Dijimos, sí, o sea, tienes razón, va por ahí. Y ahí es cuando empezó a construirse un evento exclusivamente para mujeres. No les puedo negar muchos errores al inicio. Incluso algunos amigos, cuando fuimos a presentar la propuesta, decían, Jefferson, estamos en Ecuador. La posibilidad de que vayan a participar en un evento exclusivamente para mujeres no va a funcionar, o sea, no va a funcionar. O sea, ellas quieren siempre ir acompañadas, entonces no va a funcionar. Y nosotros empezamos con un poquito, tuvimos el primer evento creo como 1,000 personas, no estoy seguro. Pero pues, quedó muy bonito, muy, muy bonito. En la segunda edición llegamos a un canal nacional, Teleamazonas, le dijimos, mira, tenemos este proyecto. Y me acuerdo que Sebastián Corral le dijo, me encanta el proyecto. Hace 13 años, me encanta el proyecto. ¿Y por qué no haces en otras ciudades? Bueno, intentemos. Entonces fui a Quito, fui a Guayaquil, presenté el proyecto a las autoridades, dijeron sí nos interesa el proyecto. Y es así que ahora fue hay un margen porque con el tema de la pandemia, no sabemos si es la 13ª o 14ª edición. Antes de la pandemia tuvimos 10,000 participantes. Ahora tuvimos 7,000 más o menos, un poquito más. No, más, perdón, estoy mal. A ver, 8,000 participantes tuvimos. Y ya está recuperándose. Pero hay algo que yo sí quiero comentarles. Y es que ahora mismo vengo de Turquía, que fui a un evento, y ver a los deportistas cruzar la meta y se emocionan y lloran. Y había una chica de Colombia sentada llorando. Yo no sabía por qué lloraba, yo venía de allá del otro lado y me acerco a ella y le abrazo. Digo, tranquila, a veces las cosas, porque yo no sabía qué estaba pasando, solo veía que lloraba y nadie se le acercaba, ¿no? Digo, las cosas irán mejor, las próximas oportunidades. Levanta la cara y me dice, Jefferson, acabo de clasificar a Juegos Olímpicos. Estoy llorando de emoción. No me puedes mejor. Yo, genial, qué súper espectacular. Entonces, todas estas emociones, ¿no? Es lindo, es maravilloso. Pero te juro, y yo les mostré la vez anterior, el momento más maravilloso de mi vida fue cuando aquí en Cuenca, en la primera edición, toda la gente estaba ahí corriendo con la primera competencia de la WARMI. Y claro, yo había sido ya 6 veces campeón del mundo, 2 medallas olímpicas, récords del mundo, panamericanos y todo eso. Y cruzar la meta, lindo, ver tu himno, lindo, más bien ver tu bandera, escuchar el himno hermoso, maravilloso. Y aquí en Cuenca me dicen por la radio, ¿no? Jefferson, tu mamá está a punto de cruzar la meta. Y te muestro esa imagen, ¿no? Y claro, yo voy corriendo, le doy la mano a ella. Cruzar la meta con mi madre, que no es deportista, que no puso ningún récord del mundo, fue el momento más maravilloso que la vida me permitió sentir en cruzar una meta. Hasta este momento ha sido el momento más bello que me ha pasado. Y no quiero con eso desmerecer el tema de olímpicos, claro, mundiales, ¿no? Pero increíble. Son esos momentos. Y ahí es cuando uno dice qué tiene realmente valor, ¿no? Imagínate, tú nos estás comparando el haber ganado el campeonato mundial, que uno diría, ay, ¿cuántas personas pueden llegar a eso? Y lo que tú nos estás diciendo es, la emoción más hermosa fue verle pasar la meta a mi mamá. Entonces ahí también uno se pone a pensar, ¿qué tiene de verdad valor? Sí. Y es lo que me invitaron a dar una conferencia a una empresa, ¿no? Y les preguntaba, ¿qué es lo que hacen? Dice, mira, nuestro producto está conformado de esto, y me pareció espectacular. Y les dije, pero tu producto está permitiendo construir sueños de otras personas. No es cuánto estás facturando, sino cuánto este producto está colaborando a construir el sueño de otra persona que si quiere, a lo mejor ni te conoce. Sí. Pero gracias al producto que tú estás fabricando, que tú estás elaborando y está llegando a ella, le estás dando una dinámica en la cual dice, yo también estoy construyendo mis sueños. Sí, y creo que el hablar de propósito viene
viene del propósito real. Justamente hoy día teníamos un taller en el que hablábamos del propósito y decíamos, tenemos que separar un poco el propósito real del valor real, del que hablamos, del propósito marketero que a veces nosotros como marketeros mismo podemos llegar a caer. O sea, eso es lo que estamos evitando justamente con las marcas que manejamos, no caer da un propósito porque vende, porque tener propósito vende, sino tengo un propósito de verdad, porque ese propósito puede ser... ¿Cuál es el impacto? Exacto. De verdad. Y puede ser real. O sea, ese propósito puede impactar de verdad. Y tener creo que el propósito definido viene también de entender la necesidad que puede solucionar ese propósito. Es como esta ecuación sin darnos cuenta que hacemos en nuestra cabeza de Cuenca necesita tener más medallistas, aunque sean todos los medallistas porque cruzaron una meta. Y después, como eso, desde mi propósito de haber cumplido tantos récords, puedo mezclar. Y creo que ahí es cuando se crea una empresa que tiene sentido y que tiene como este corazón. Y ahí es como cuando vienen los dones que a la final tienes, que naciste, porque todos nacemos con dones. ¿Cómo pongo al servicio? Y creo que ahí sí te da el sentido de todo lo que te pasa en la vida, ¿no? Es que además yo comparto totalmente eso. Porque todos tenemos un talento. Pero el pago o el préstamo más fácil es el que se le hace al banco. Aunque siempre hay el tema de los banqueros, bla, bla, bla. Pero ese es el más económico. Porque te ponen una tasa fija a un tiempo determinado o en un monto. Se acabó. Y es fácil pagarlo. Solo tienes que esforzarte. Pero lo que es difícil pagarlo es el talento. Porque no es cuantificable. Entonces, y además no es que dice Dios de manera generosa, oye, en tal banco tengo mi cuenta, irás a depositarme mensualmente, no. Sino te deja tu propia conciencia que dice, oye, tienes que pagar. ¿Quieres hacerlo o no quieres hacerlo? Es tu problema. Pero tú sabes que te dio un talento, tienes que multiplicarlo, tienes que no multiplicar solo tus arcas financieras, sino tienes que multiplicar en beneficio de los demás. ¿Cómo logras transformar en los demás? ¿Y cómo lo haces? Entonces, el tema de la devolución de los talentos, que es un libro tan lindo y hermoso, en el tema de es solo un paréntesis, en el tema de la Biblia, desde una perspectiva de conocimiento humano, es maravilloso, de devolución de los talentos, hermoso. Multiplicación de los talentos. ¿No? Qué interesante esto de verle al talento como un asset, ¿no? Porque a veces le vemos al talento humano ahorita, ¿no? Sí, pero al talento del talento humano, porque ahorita el talento humano, alguien te dice talento humano y te imaginas un colaborador, mientras que en verdad el talento humano es que aporte ese colaborador con su talento y su don a un propósito que a veces puede ser más grande o que puede ser construido por diferentes talentos. Y creo que el tener como esta idea, porque es el gozo cuando una persona construye marcas desde el corazón, tal vez no se está dando cuenta que está construyendo una marca, sino que está construyendo un proyecto que va a tener una repercusión social. Exactamente. Hay una marca cuencana muy linda aquí, en Cuenca, que hace 30 años fue uno de mis primeros y principales patrocinadores. Y cuando gano los Juegos Olímpicos, ellos habían invertido durante 4 años. Gano los Juegos Olímpicos, me llaman a una reunión y me dicen, gracias. Yo como... Despidiéndose. A ver, ¿cómo? Acabo de ganar los Juegos Olímpicos, ustedes han invertido 4 años. Y me estás diciendo gracias. Me dice, sí, porque es el momento de dejarte volar. Y por eso mi cariño y mi afecto a ellos, por eso les amo. Se me dijeron, pero ¿a dónde vuelo? No te preocupes, nuestro equipo te va a apoyar. Aquí están los abogados. Esta reunión tuvimos con el Archi. Y estaba ahí el doctor Corral. Aquí tenemos el equipo de abogados. Aquí está nuestro equipo. Porque en ese momento todavía la empresa era medio pequeña, ¿no? Dice, ellos te vamos a ayudar a buscar patrocinadores, a negociar, a buscar marcas que apoyen. Qué increíble. O sea, en ese momento más bien de decir, oye, ahora sí. Es cuando voy a cosechar. Voy a cosechar. Me dijeron, no, es hora que vueles. Y es tan maravilloso lo de la vida, el tema de los talentos, ¿no? Uh-huh. Ellos hicieron eso conmigo y la vida de manera generosa luego les permitieron tener una cantidad de marcas. Claro. Impresionante, es impresionante. Qué importante lo que dices, eso de también como empresario, el saber cuándo cumplir una etapa, aunque te duela. A veces tienes que dejar ir personas, aunque no sean tal vez lo mejor porque ya invertiste, pero sabes que para esas personas tal vez es lo mejor.
Y creo que ese es el buen empresario o la buena marca que sabe cuándo tiene que retirarse. Me parece increíble esa anécdota. O sea, Y con los colaboradores. O sea, yo recuerdo que a una vez un candidato presidencial decía, es que él fue trabajador de mi padre. Y este ingeniero decía, sí, efectivamente, yo tuve la oportunidad de trabajar para el señor Noboa, quien generosamente me contrató. Pero luego yo tuve que seguir construyendo. Y estoy hablando de la historia de Luis Noboa y de Febres Cordero. El uno llegó a ser presidente de la República del Ecuador y el otro conoce la historia perfectamente. Entonces, ¿en qué momento los padres, cuando sus hijos dicen, oye, papá, mamá, es hora de volar? el desprenderse. Desprendernos, y no solo desprendernos de las emociones, lo duro y lo difícil, desprendernos de los temas materiales. A veces la vida de manera generosa, como les decía, ¿no? Estas cercanías, ¿no? Oye, la marca este año estuvo mal, vino una pandemia, nos fue pésimo, desastroso. Y otra vez ponernos de pie, continuar, volver. Nosotros teníamos aquí una oficina acá abajito nomás. Teníamos como 20 colaboradores, una oficinita. Viene la pandemia y no podemos soportar. O sea, las oficinas cerraron y me acuerdo con mi hermano, llegábamos todos los días a las 7 de la mañana a limpiar, a guardar las cosas en cartón y éramos todo el día. Los dos encerrados en la habitación, en las oficinas, empacando, desocupando. Y recuerdo que hice un video, por ahí debo tener ese video. Dije, ahora solo hay una pequeña diferencia con hace 20 años antes cuando empecé, que lo que tengo es experiencia. Entonces nunca vas a perder. Claro. Así Algo es. te va a dejar la vida. Sí, siempre hablamos con la Marce de la aceptación radical, que creo que siempre cabe en todas las conversaciones que tenemos, que es ok, a la marca no le fue bien en la pandemia. Tengo dos opciones. O me hago el loco y digo, bueno, Y dijo que continuaré muere. con todo. O digo, no, a ver, sí, ¿qué voy a hacer? Y creo que el tomar decisiones también, y no sé si es que aquí hay alguna como analogía con el tomar la decisión de tal vez cuando estás corriendo, cuando estás, bueno, marchando y cuando estás compitiendo, saber cuándo parar. Y aquí creo que el que tú nos cuentes un poco de la decisión de cuando decidiste ya parar de competir para dedicarte a volar en otras cosas. ¿Cómo fue? Wow, qué analogía tan importante. Wow, es la primera vez que veo una analogía de esa magnitud. Hay una diferencia con una línea extremadamente delgada entre la pasión y la obsesión. La pasión te inspira y estás cansado, agotado y sigues y llegas a casa y tu pareja dice, ánimo mi amor, sigamos adelante, sé que estás cansado, pero échale ñeque, dale, dale. Eso es pasión y a pesar del agotamiento y las cosas adversas. Mientras que la obsesión es, llegas a casa y no me molestes, estoy cansado, empiezas a afectar a otras personas que amas. Pero es una línea tan delgada que es difícil darte cuenta hasta quizás cuando es muy, muy tarde. Y claro, ¿en qué momento tomas una decisión? ¿En qué momento dices, oye, cuando le dije al Comité Olímpico, gracias, yo me retiro en el año 2008 en los Juegos Olímpicos de Beijing, se acabó. Dije, no te preocupes, estás cansado, estás agotado, anda a descansar, descansa 6 meses, 8 meses y luego vas a volver. Dije, no voy a volver. Jefferson, acabas de ganar una segunda medalla olímpica para Ecuador, ¿cómo te vas a retirar? No, ya no quiero. Y para hacerme entender, esto es como algo parecido a esto. Cuando tienes la oportunidad tú que no has almorzado y llegas y te brindan un plato de comida y dices, gracias, Dios le pague, estás feliz de la vida. Pero en otra ocasión te dice, oye, hoy hay buffet. Y dices, wow, y comes más platos, ¿no? Pero una vez que ya estás satisfecho, dices, no más. Oye, pero hay otro platito. No, ya no más. De verdad, gracias a Dios ya estoy satisfecho, les agradezco. Pero hay más. No. Entonces yo creo que en el deporte yo tuve la suerte y la fortuna de entender eso. La tristeza, la melancolía, la alegría, la felicidad, la frustración.
la pérdida también de los pies en la tierra. O sea, Dios de manera generosa puso en mi camino una herramienta que dijo, probablemente tienes que aprender a equivocarte. Porque cuando asumas otras responsabilidades, ya no vas a poder cometer estos mismos errores una vez más. Entonces, ¿en qué momento dices, dejemos? Cuando empiezas a afectar a terceros. Se está convirtiéndose ya en una obsesión. Qué interesante, interesantísimo eso. Empiezas a lastimar. Y ahora con los jóvenes, Jefferson, que tú sabes que todo es más inmediato, el tema de tal vez la pasión, ese esfuerzo, esa disciplina, tal vez es más complicado porque hay muchas más opciones. ¿Qué les dirías tú para que realmente puedan cumplir esos sueños y también saber cuándo, como tú dices, es retirarse y es pasión, pero a veces en los jóvenes siento un poquito que a veces no logran ese llegar a ese esfuerzo y tal vez dicen ya me cambio o ya me retiro, que también puede ser el otro lado, ¿no? ¿Qué les podrías tú decir para que ellos puedan diferenciar muy bien cuándo es el momento? Y perdóname, es que todo está tan enlazado, es impresionante, ¿no? Todo está tan enlazado. Dice que el universo es una energía, que todo se enlaza. Yo tenía un médico y había días que no te puedo negar, el día estaba lloviendo, estaba haciendo frío, a 2.500 metros de altura, a veces en el Cajas 4.000 metros de altura, y yo llegaba y decía, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, me siento súper cansado. Y él me decía, está bien, espera 1 hora. Y me sacaba sangre y llevaba al laboratorio. Yo estaba así como 1 hora, ¿no? Ya no empezaba el entrenamiento a las 8, empezaba a las 9. Y decía, es que estoy cansado de ver, me siento súper agotado, creo que estoy sobreentrenado. Y a la hora llegaba el resultado de química sanguínea. Y decía, sí, hay una sobrecarga. Necesito que hoy descanses o hoy hagas recreativo. O había ocasiones que me decía, hoy solo es psicológico. Aquí está la química sanguínea. Tienes que aguantar. Sí, pero me siento cansado. Tienes que aguantar. Porque no solo se satura tu cuerpo, sino también tu mente. Entonces hay herramientas hoy en día que nos ayudan a tener mayor capacidad de poder evaluar. En algunos casos son personas, en otros casos son herramientas electrónicas. Busquemos esas herramientas porque cada actividad son distintas. O sea, busquemos esas herramientas. En mi caso era química sanguínea. Ahí me decía, sí, ¿estás cansado o no estás cansado? Y a veces con los jóvenes les pasa eso. Les pasa es que me escribes en este momento y necesito que me respondas para ayer. O sea, y si no me respondiste para ayer, ya me incomoda, ya me molesta, algo está pasando. Y pasa con las relaciones, y pasa con el tema laboral, y pasa con tu vida, y pasa con todo. Y uno de los ejercicios que yo he intentado mantenerme es con la lectura. Y eso yo les hago un llamado a los jóvenes especialmente. Leamos, pero no te digo leamos o ve lo que está en el TikTok, en el Twitter. No, lee, cógete un libro. Y de lo posible, intenta cogerle un libro físico. Aunque mi sobrina el otro día tiene 9 años, ¿no? Yeah. Y claro, llega a la casa y estaba leyendo. Dice, ¿qué haces con eso? Digo, ¿leyendo? Dice, es que eso contamina el planeta. Tienes que ahora ser electrónico. Claro, ahora todas sus materias y todo es electrónico. Pero yo todavía soy de leer. Lea en las hojas, léelo, porque empiezas a sentir físicamente cómo vas avanzando y a veces que estás tan apasionado con el tema y dices, ya falta poquito, no quiero que se termine. Pero a veces hay literaturas que son un poco densas. Es, y ya me falta un poco más. Y ya este siguiente capítulo. Y eso es una analogía para tu vida. Claro. Ya di el primer pasito, ya tengo una primera meta, ya se hizo la evaluación, las herramientas. Ahora vamos a la segunda evaluación. Sí, y tal vez llevándole un poco al otro lado, antes estabas hablando un poco de cuándo parar, cuándo terminar, y ahora es un poco cómo saber cuándo seguir, o sea, y cómo es seguir, cómo es tal vez el momento de aquí yo nunca he corrido nada, la verdad, pero es como, tal vez me imagino, o quisiera que nos cuentes un poco cómo es, porque cuando uno está corriendo en la vida, o sea, en verdad, quiero llegar a algo, tengo una meta allá al frente, y tal vez se ve cercana, pero después no estaba tan cerca, y sigues, y de nuevo no estaba tan cerca.
cómo seguir siguiendo, valga la redundancia, cómo seguir hacia adelante sin parar, porque a veces uno se cansa y dice como, ya no más. Y tal vez llegaste a 100 metros antes y te paraste y te vas a arrepentir toda la vida, ¿no? Exacto. Entonces, como El deporte es fácil, la vida es lo... porque tienes una fecha, Ya. una hora, una distancia, un lugar. Ujú. O sea, no puedes decir al campeonato del mundo, oiga, por favor, cámbieme la fecha, la hora, es que voy a llegar un poquito más tarde. No. O sea, eso es fácil hacer. Cuando vas al colegio es fácil. Tienes un periodo, unas notas, un horario, una carga. Y en el tema laboral tienes una meta, muchas de las ocasiones son cuantificables. Ujú. Muchas ocasiones son cuantificables. Pero tu perspectiva de vida es más compleja. Ujú. Tu vida. ¿Cuántos años tienes? 28. Yo tengo 50. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tampoco. ¿Cuántas veces te has casado? Ni uno. Yo tampoco. ¡Wow! O sea, ¿a qué es lo que voy? Depende de la perspectiva de cada uno. No necesariamente lo que estoy tomando ahora va a ayudarle a otra persona. Ujú. Y ese es el tema, por ejemplo, de la automedicación. Entonces, la receta que a una persona le funciona no necesariamente te sirve a otro, pero para eso son los libros, para eso son las historias, para escucharles qué es lo que hiciste, qué es lo que no hiciste. Entonces, ir aprendiendo, ir entendiendo y tener el derecho a equivocarte, Sí. pero Importante. también tener la obligación a corregir. Ujú. Totalmente. Sí, a veces creo que las marcas están muy acostumbradas a ser perfectas. Y tal vez cuando son perfectas es cuando dejan de ser humanas. Y ahí es cuando dejan de conectar. Y eso hablábamos hoy día. Justamente el Exacto. tema de la conexión desde la imperfección también es importante, ¿no? Imagínate, en nuestro caso, decidimos hacer una carrera para no corredoras. Claro. Estás loco. Una carrera, un evento atlético para no corredoras. Y que venía de un campeón mundial. Y viene organizada de un campeón mundial, de un campeón olímpico, donde él sabe que tiene que las marcas, los tiempos, ganar la medalla, el podio. Claro. Y dice, vamos a hacer un evento para no deportistas, en los cuales no importa el tiempo que pongas, no importa la ubicación que llegues, lo importante es que cruces la meta. Es el primer paso. Y recuerdo que hay una historia muy linda de una señora que nos escribió a redes sociales, nos decía, oye, gracias, no a mí, no, sino a Ware. Nos agradecía porque dice, me voy a mi primera maratón, pero hace 10 años empecé 5 kilómetros en Guarme. Y durante esos 10 años me hice amigos de otras personas que también me enseñaron a entrenar y el entrenador me llevó y me entrenó y ahora estoy yendo a mi primera maratón, la maratón de Boston, creo que hubo alguna cosa de eso, no recuerdo. Y qué emocionante, qué lindo, qué hermoso. Entonces, Emoción. eso, a esa persona que quizás en esa ocasión quiso solo experimentar, hoy estaba yendo a una maratón. Exacto. Soy una maratón. Y no hay edad. Yo empecé, y te contaba, hace 2 años a correr. A mí me dijeron que no podía correr, tenía dolores de cabeza, que tenía algo en las vértebras y cuidado, corras. Y lo que tú dices, no hay receta. Y yo dije, no, yo sentía que tenía que correr, porque era el único deporte que a mí me hacía que suelte todo. Y empecé a correr. Y he hecho 4 medias maratones, nunca más los dolores de cabeza. A mí esa receta me funcionó. Entonces es como... Yo creo que ponerse la oficina acá más bien le funcionó los dolores de cabeza. No, pero qué lindo, qué maravilloso. Exacto. O sea, Y me cambió la vida. ¿No? ¿cómo determinamos eso? ¿En qué momento? ¿Recuerdas este coronel del ejército gringo que creó Kentucky Fried Chicken? Ajá. O sea, ¿a los cuántos años creó? A sus 50 años. Su receta Yo soy un niño y todavía. fracasó varias veces hasta que le pegó. Y también estemos preparados para la condena. Sí. Exacto. Acabé de ver justo ahora una película de Oppenheimer. Ya. Buenísimo. O sea, es impresionante, Ujú. impresionante. Pero más allá de la situación, del doloroso momento de Hiroshima, esos estudios permitieron que hoy en día existan cirugías con partículas avanzadas, como el tema del láser. O sea, es impresionante. Entonces, finalmente, hay una cosa que siempre yo les digo a las personas. Las herramientas no son buenas ni malas. Ujú. ¿Sabes cocinar? Sí.
¿Quién de aquí no sabe cocinar? Todos son expertos. Vamos a hacer un Masterchef. Todos son súper buenos. Un Masterchef in-house. Vamos. Pero imagínate caminando en la oscuridad de la noche, sin luz, y aparece un individuo con una máscara y con un cuchillo de 70 centímetros. La misma herramienta. Estás en el centro histórico de Cuenca, y entras ahí por el Parque Calderón, y entras en uno de esos lugares lindos y hermosos que hay, y te sale un señor con un mandil blanco y con un cuchillo del mismo tamaño. Dice, ¿cómo quiere el pescado? Qué diferente, ¿no? La herramienta es la misma. Las personas son las que hacemos diferente. Y es un poco lo que pasa a veces en la política. No, que no se metan en la política. Yo les invito, jóvenes, métanse a la política. No importa que no quiera ser candidato, eso es otra historia. Pero leamos, investiguemos, necesitamos comprender, porque finalmente todo. ¿Sabes que se cayó un puente esta semana? Mejor dicho, no estuve aquí, se ha caído un puente y un carro queda en la mitad del puente así, y el señor dice, oiga, ahora, ustedes, Estado, el puente era responsable de ustedes, responsabilice, devuélvame mi carro. Esa es parte de la política. Claro, todos somos parte. ¿Y cómo te fue en la política? ¿Qué puedes decir tú de ese episodio de tu vida? Cuéntanos un poquito. Hermoso, maravilloso, lindo, precioso, con muchos aprendizajes que me dejó. Yo recuerdo que en el año 1900, en el siglo anterior, bárbaro, madre mía, 1992, fui a mis primeros Juegos Olímpicos en Barcelona. Fui a Barcelona, tenía 18 años y me enfermé. Y la distancia de 20 kilómetros no pude terminar. A los 10 kilómetros me retiré. Tenía 18 años, me retiré a los 10 kilómetros. Estaba enfermo. Cuando regresé a Ecuador, había el análisis de los expertos, ¿no? Y decían, mira, viste como Rolando Vera fue una mala presentación, Mario Pons mala presentación, X, Y, Z, unas malas presentaciones. Y para terminar este análisis, la pésima participación del cuencano Jefferson Pérez, a quien ni siquiera terminó la competencia, no deberían permitirle volver a competir por Ecuador. Punto. Un chico de 18 años que recibe una crítica de esas... Fuerte, muy fuerte, muy difícil, pero como te dije, Dios de manera generosa dices, tropiézate, pero te voy a mandar ángeles para que te extiendan las manos, y uno de esos ángeles fue Eduardo Crespo, que meses después me dijo, oye, yo te quiero apoyar, y fue Mario Jaramillo que me dijo, yo te quiero educar, y hubo muchísimas otras ángeles que se pusieron en mi vida y me pusieron de pie, y en la política me pasó exactamente lo mismo. Tenía ese apasionamiento, esas cosas increíbles, y quise, ¿sabes qué? Quiero entender, porque yo tengo es la vivencia del hambre, la vivencia de la desesperación, la vivencia de la pobreza, pero quería entender un poco más desde la parte académica y de la investigación y desde una política comparada, qué es lo que sucede en otros ambientes, en otros ámbitos, más en otros países, cómo superaron, y así es que tuve la decisión de ir a investigar, hacer un claustro académico, tratar de entender, tratar de comprender la situación, no solo para decir, yo lo viví, sino yo lo viví, yo lo sentí, pero creo que esta es la posible solución que puede mejorar la calidad de vida de otras personas, nuevamente devolviendo el talento. Y en la parte política me pasó eso, me dieron herramientas increíbles en las cuales me permiten tener acceso a cierta información e interpretar una información mucho más abierta. Muchísimo más abierta. En el tema de elección, el tema de cargo de elección popular, creo que fue un poco apresurado. Creo que el estudiante de medicina, cuando sale de la cátedra, viene este proceso de adaptarse, ¿no? Y luego ya se convierte en una persona con una experiencia. Creo que yo, por la presión externa, aceleré el proceso. Es como que ya estoy listo, mándenme al quirófano a mí solito, yo sí puedo. Claro. Tienes que aprender cosas. Sí. Y fue un aprendizaje igual que Barcelona 1992, igualito. El mismo aprendizaje, de manera generosa la vida dijo, ¿recuerdas que en el 92 aprendiste? Sí. ¿Cómo fue? Doloroso. Bueno, te toca otra vez aprender.
pero ya sabes que puedes superarlo, ya sabes que puedes corregir, ya sabes que tienes la capacidad y tienes que buscar la ayuda para poder mejorar. Sí, ya lo sé. Y es increíble cómo esta analogía de que el estudiante de medicina tiene que pasar un proceso para ser doctor. No es doctor cuando se gradúa, sino pasa el proceso, se vuelve doctor. Y es como, siento que esto en la vida, en las marcas, en todo, es como, tienes que tener un proceso de volverte lo que dices que quieres ser. Exacto. No es que lo eres porque lo dices, sino tienes que volverte primero, ¿no? O sea, me parece súper chévere como esta conversación que está siendo tan productiva y rica, el profundizar y cambiar un poco a lo que es la vida, pero también y a lo que nos compete a nosotros, que es el marketing y las marcas, que es también no puedes llegar a ser algo que no fuiste ayer en un día. Tienes que serlo en Las ganártelas. etapas, ¿no? O sea, desde el nacimiento. O sea, Sí. naces, primero gateas, luego caminas y luego corres y luego ya puedes hacer maratones y puedes hacer cosas, pero no puedes saltarte esas etapas. Eso es importante a veces de entender. Pero lo más importante que a mí me parece de lo que tú nos estás contando, a mí me sorprende ese agradecimiento de todo lo que te pasa, porque puedes tener la posición de víctima o que uno a veces lo pone, ¿no? Como me pasó a mí, porque me pasó a mí, me jugaron esto, que casi siempre uno está culpando a la humanidad entera, y escucharte a ti de que todo para ti fue una bendición, eso a mí me parece hermoso y es un mensaje increíble. Es que imagínate, si no hubiera pasado lo de Barcelona, yo no habría llegado a ser campeón olímpico. O sea, y hay una situación, creo que les comenté a ustedes la vez anterior, que eso me pasa a mí como en junio, lo de Barcelona. Y mi madre, súper dolida, escuchando todos esos comentarios. Y mi madre, yo tenía 18 años, terminaba ya la secundaria. Justo terminaba la secundaria. Y mi madre dice, mijo, fueron muy críticos los periodistas, quiero que dejes el deporte. Y yo, ¿cómo así? Quiero que estudies. Entonces quiero que trabajes en la mañana y estudies en la noche. Quiero que vayas a la universidad. Y claro, la situación, yo todavía dolido. Sí, bueno, mamá, está bien. Entonces, el primer escenario, caída. Golpeo. Segundo escenario, tocar la llaga. Claro. O sea, hey, quiero que te retires. Tercer escenario, el mes siguiente, agosto, digo, mami, está bien, me voy a retirar, pero solo quiero pedirte un favor. En un mes tengo el campeonato mundial juvenil. Dame chance, participo en el mundial juvenil. Y acaba. Y ya se acaba y me dedico a trabajar y estudiar. Me dice, ya. Entonces, efectivamente, llega agosto. Voy al campeonato mundial juvenil. Gano el campeonato mundial juvenil. Llego a Cuenca, Eduardo Crespo, Jefferson, queremos auspiciarte 4 años. A la semana siguiente, Mario Jaramillo, Jefferson, nos gustaría darte una beca de estudios. Entonces, la vida es esto. Wow. Sí. El péndulo de oportunidades, de crisis, de dificultades. Pero el péndulo sube. Y eso nos pasó. Y es lo mismo que me pasó ahora. Yo estoy consciente, dije, me voy, hice un claustro académico súper interesante con algunos de los mejores politólogos del mundo, increíble, que le tengo muchísima gratitud, pero me tocó caer. Pero el péndulo es generoso, el péndulo, porque principalmente no es por el tema de qué título quieres tener, sino para quién quieres hacerlo y por qué. ¿Cómo vas a impactar a la final, no? Para eso estamos acá. Sí. Totalmente. Sí. Y bueno, Jefferson, en honor al tiempo, primero agradecerte por esta conversación. La verdad, creo que este podcast lo que nos ha dado es la oportunidad de conversar con gente tan interesante, con gente a la que normalmente no tenemos acceso y que mejor muchas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que por mi parte nada más recuperar el tema de que los talentos son como este préstamo de Dios que me parece súper chévere. El tema de hablar un poco de cuándo parar, cuándo seguir, y todo esto se puede llevar a la vida, al ejercicio profesional en cualquiera de las áreas y al deporte. Y nada, primero agradecerte desde mi parte. He aprendido mucho y la verdad salgo bastante inspirado. Así es, Jefferson, creo que solo el corazón lleno de agradecimiento. Creemos que a todos los jóvenes, a todas las personas que te escuchen, vas a aportar inmensamente. Y pues nada, solamente decirte que felicitaciones, que nos inspiras muchísimo
y que seguro que vas a seguir haciendo cosas impresionantes en esta vida. A ustedes felicitarles, porque entiendo perfectamente, no es fácil volver a empezar, volver a construir algo nuevo. Es súper complicado, es súper difícil. Y a la ciudadanía, tengamos el derecho a equivocarnos. No renunciemos al derecho a equivocarnos. Pero así como tenemos el derecho a equivocarnos, también tenemos la obligación de pararnos y seguir intentándolo una vez más. Porque acuérdate que ninguna carga es más pesada que la que no puedes llevar sobre tus hombros. Eso está clarísimo en un libro que tiene más de 2000 años. Gracias. Gracias, Jefferson. Muchas gracias.